El Imperio Maurya, que existió aproximadamente desde el año 321 hasta el año 185 a.C., es considerado el primer estado verdaderamente centralizado en la historia de la India y uno de los imperios más extensos del mundo antiguo en cuanto a territorio. Sus dominios abarcaban casi todo el subcontinente indio, con la excepción de su extremo sur. La importancia de los Maurya radica no solo en su unificación política de principados previamente fragmentados, sino también en la creación de modelos de gobierno avanzados para la época, el florecimiento del comercio y el intercambio cultural, y la amplia difusión del budismo, que tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Para cuando surgió el imperio, el panorama político del norte de la India era un mosaico de numerosos Mahayanapadas, estados urbanos y tribales que competían por los recursos y las rutas comerciales. Uno de los centros de poder en la India era el reino de Magadha, situado en la cuenca baja del Ganges y gobernado por la dinastía Nanda. Destacaba por su numerosa población, su potencial agrícola y el ventajoso control que ejercía sobre el transporte fluvial. Un gran desafío externo para los estados indios llegó con la invasión del ejército de Alejandro Magno en el año 326 a.C. Aunque su campaña no condujo a una dominación griega duradera sobre las tierras indias, puso de manifiesto de manera contundente la debilidad militar de los reinos fragmentados ante una fuerza extranjera bien organizada. Tras la retirada de Alejandro, surgieron estados helenísticos en la parte noroccidental del subcontinente, en particular el reino greco-bactriano, que continuaron representando una amenaza potencial para los territorios indios. Esto impulsó a las élites locales a buscar formas de consolidar su poder. Al mismo tiempo, el comercio y los oficios prosperaban, las ciudades se expandían rápidamente y las clases mercantiles se volvían cada vez más poderosas y adineradas. Estas nuevas élites económicas tenían un interés creado en la estabilidad, la seguridad de las rutas comerciales y un sistema jurídico unificado, todo lo cual solo podía ser garantizado por un Estado fuerte y centralizado. Así, para finales del siglo IV a.C., en la India ya estaban dadas todas las condiciones para el surgimiento de una nueva fuerza unificadora. La figura clave en este proceso fue Chandragupta Maurya, un joven gobernante que combinó la fuerza militar y la astucia política con la orientación de un consejero excepcional, sentando así las bases del primer imperio indio. Honra el legado de los imperios. Suscríbete, que perdure la grandeza. Se sabe poco sobre los orígenes de Chandragupta, pero las fuentes antiguas, sobre todo Justino y Plutarco, lo describen como un joven de origen humilde, sin descendencia de ninguna dinastía noble. Según la tradición india, fue criado entre guerreros. Su encuentro decisivo con el sabio y estratega Kautilya, también conocido como Chanakya, marcó el rumbo de su vida. Kautilya reconoció en el joven Chandragupta el potencial para la grandeza y se convirtió en su mentor. El ascenso de Chandragupta al poder comenzó con la creación de su propia base de apoyo. Es probable que estuviera vinculado a las confederaciones tribales de las regiones noroccidentales, donde se había formado un vacío político tras la retirada de las fuerzas de Alejandro Magno. Allí consiguió el apoyo de los jefes locales y reunió tropas compuestas por guerreros tribales, fuerzas aliadas de la comunidad y desertores de las guarniciones macedonias. Las tradiciones posteriores también mencionan su estancia en Taxila, un importante centro de aprendizaje y política, donde Chandragupta pudo haber adquirido sus primeras habilidades en el arte de gobernar. Fue durante este periodo cuando surgió como líder y organizador, capaz de unir fuerzas dispersas bajo su autoridad. Con el apoyo de Kautilya, comenzó a prepararse para el enfrentamiento decisivo con los Nanda, quienes gobernaban en Magadha. Los Nanda eran ricos y contaban con un ejército poderoso, pero su gobierno era impopular tanto entre la nobleza como entre el pueblo llano. Los primeros enfrentamientos militares con las fuerzas Nanda adoptaron la forma de asedios prolongados y batallas de maniobras. El ejército Nanda, muy superior en número a las tropas de Chandragupta, contaba con carros de guerra y elefantes, lo que lo convertía en una fuerza formidable. Sin embargo, siguiendo el consejo de Kautilya, Chandragupta evitó los enfrentamientos directos.
prefiriendo tácticas de ataques sorpresivos y retiradas rápidas. Debilitó al enemigo mediante acciones de guerrilla, cortó sus líneas de suministro y fue ganándose poco a poco a los gobernantes locales, descontentos con la autoridad de los Nanda. Estas maniobras tácticas le permitieron igualar las probabilidades y preparar el terreno para una ofensiva decisiva. Hacia el año 322 a.C., Chandragupta logró derrocar a los Nanda y ascendió al trono de Magadha. Después de consolidar su poder en Pataliputra, inició una expansión sistemática de su reino, incorporando gradualmente bajo su control todo el valle del Ganges, la región más fértil y densamente poblada de la India. Sus ambiciones pronto lo llevaron a entrar en conflicto con Seleuco I Nicátor, uno de los diádocos y sucesores de Alejandro Magno, quien buscaba recuperar los territorios indios conquistados por los griegos. Tras una serie de enfrentamientos militares, ambas partes firmaron un tratado de paz. Según sus términos, Seleuco cedió a Chandragupta vastos territorios al oeste del Indo a cambio de 500 elefantes de guerra. Es probable que la alianza se consolidara aún más mediante un matrimonio dinástico, que finalmente aseguró para el Imperio Maurya el estatus de una gran potencia equiparable a los reinos helenísticos. Después de derrotar a los Nandas y de concluir una paz favorable con los Seleucidas, Chandragupta Maurya pudo concentrarse en la organización interna de su vasto imperio. La capital, Pataliputra, se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo, sirviendo no solo como centro administrativo, sino también como un importante núcleo de cultura y comercio. El tratado Arthashastra se atribuye a Kautilya. Abarca una amplia gama de temas relacionados con el derecho, la economía, la guerra y la diplomacia. Aunque la versión que ha llegado hasta nosotros fue modificada y ampliada con el tiempo, puede afirmarse con certeza que se basa en una raíz antigua y que algunas de las ideas de Kautilya influyeron de manera real en la práctica maurya. Bajo la dirección de Kautilya, se instauró un sistema burocrático poderoso y complejo. El imperio se dividía en provincias gobernadas por virreyes, quienes a menudo eran seleccionados entre los miembros de la familia real. Se instauró un complejo sistema de impuestos que abarcaba la agricultura, el comercio y los oficios. Los ingresos recaudados sostenían el mantenimiento de un ejército numeroso y de un extenso aparato administrativo. Según fuentes antiguas, el ejército Maurya fue uno de los más grandes del mundo, con cientos de miles de soldados de infantería, decenas de miles de jinetes y miles de elefantes de guerra, aunque esto quizá sea una exageración típica de los historiadores de la época. Tal poderío militar hizo posible tanto la expansión de las fronteras del imperio como el mantenimiento del orden en los territorios conquistados. También se creó una extensa red de espías que informaba a la capital sobre el ánimo en las provincias y la conducta de los funcionarios, un sistema que ayudó a prevenir conspiraciones y levantamientos. Durante los reinados de Chandragupta y su hijo Bindusara, el imperio extendió su poder sobre casi todo el norte, el centro y parte del sur de la India, sentando las bases sólidas de un gobierno centralizado que más tarde heredaría su sucesor. El imperio Maurya alcanzó la cima de su poder bajo el reinado de Ashoka, nieto de Chandragupta, quien ascendió al trono alrededor del año 268 a.C. C. Heredó un reino vasto y estable y, en los primeros años de su reinado, continuó con las políticas expansionistas de sus predecesores. El acontecimiento decisivo de su vida y en la historia del imperio fue la guerra contra el reino de Kalinga en la costa oriental de la India. Era un estado próspero e independiente, cuyo control ofrecía acceso a las rutas marítimas de comercio. La guerra resultó ser extraordinariamente sangrienta. Aunque Ashoka obtuvo una victoria total, los horrores del combate, la enorme pérdida de vidas y el sufrimiento de la población civil, según él mismo reconoció, lo llevaron a una profunda crisis moral. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su visión del mundo. Poco después de la guerra, Ashoka abrazó el budismo y proclamó una política basada en los principios de la no violencia y la adhesión a la ley de la rectitud. Renunció a nuevas conquistas y se dedicó al gobierno pacífico de su imperio. Bajo su patrocinio, el budismo evolucionó de una enseñanza regional a una religión mundial.
Ashoka envió misioneros a tierras vecinas, incluidas Sri Lanka, los estados del sudeste asiático y el mundo helenístico en Occidente. Fue gracias al apoyo de Ashoka que la doctrina se difundió más allá de las fronteras de la India y con el tiempo se convirtió en una de las grandes religiones del mundo, ejerciendo una profunda influencia sobre las civilizaciones de Asia. En todo el imperio, impulsó la construcción de numerosos stupas, monasterios y hospitales. Sus edictos, inscripciones grabadas en rocas y pilares, llegaron a ser especialmente célebres, ya que exponían los principios de su nueva política. Estos textos, un ejemplo único de propaganda estatal antigua, abogaban por la tolerancia, la compasión, el respeto a los mayores y el cuidado de todos los seres vivos. La era de Ashoka se convirtió en una época de florecimiento cultural y relativa paz, considerada con razón como la Edad de Oro del Imperio. Tras la muerte de Ashoka en el año 232 a.C., el imperio entró en un lento pero constante declive. Ninguno de sus sucesores poseía su autoridad ni su voluntad política. El poder central empezó a debilitarse y las tendencias separatistas se intensificaron en las regiones más alejadas. Los gobernadores provinciales, que bajo mandatarios fuertes habían sido obedientes ejecutores de la voluntad central, comenzaron ahora a comportarse como reyes independientes. Los frecuentes cambios de gobernantes, las intrigas cortesanas y las conspiraciones minaron aún más a la dinastía reinante. El vasto imperio, que dependía del funcionamiento coordinado de una compleja burocracia, empezó a fragmentarse. La presión externa también iba en aumento. Los reyes greco-bactrianos en el noroeste aprovecharon el debilitamiento de los Maurya y lanzaron incursiones en territorios indios, llegando finalmente a apoderarse de extensas tierras. Es probable que las dificultades económicas también hayan desempeñado un papel. Mantener un ejército y una burocracia tan vastos requería recursos enormes, y a medida que el control central se debilitaba, la recaudación de impuestos probablemente se volvía cada vez menos eficaz. Algunos historiadores sugieren que la política de paz de Ashoka pudo haber provocado una disminución en la preparación combativa del ejército, dejándolo desprevenido ante nuevos desafíos. En cualquier caso, la combinación de factores internos y externos provocó que el otrora poderoso imperio perdiera rápidamente su unidad e influencia. El último gobernante de la dinastía Maurya fue Brihadratha. Para cuando llegó su reinado, el imperio ya era solo una sombra de su antigua grandeza, controlando únicamente la parte central de sus otrora vastos territorios. Hacia el año 185 a.C., durante un desfile militar, Brihadratha fue asesinado por su comandante en jefe, Pushyamitra Shunga. Este golpe de estado puso fin al gobierno de la dinastía Maurya, que había perdurado casi 140 años. Pushyamitra fundó una nueva dinastía, los Shunga, pero no logró restaurar la unidad de la India. El imperio Maurya finalmente se desintegró. Sobre sus ruinas surgieron numerosos estados nuevos, tanto indios como griegos. Se perdió el control sobre las principales rutas comerciales, y la idea de un poder unificado y centralizado desapareció del panorama político de la India durante mucho tiempo. El primer intento en la historia de unificar la India había llegado a su fin, pero dejó tras de sí un legado duradero y multifacético que moldeó el desarrollo posterior de la región. Únete a mi misión de unidad y sabiduría. Suscríbete y llevemos paz al mundo.